Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Lilia Granillo Vázquez del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco de la Ciudad de México. Estoy aquí muy contenta esta tarde, contenta de que me haya invitado el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, el CENTE, para participar con ustedes en este proyecto nacional Construyendo Igualdad en el CENTE. Mi trabajo me ha acercado desde hace mucho tiempo a los estudios de género. Soy responsable de un cuerpo académico en la UAM, que es justamente que se llama Estudios Culturales, Género y Sustentabilidad. Este cuerpo académico inició una red PRODEP-CEP, que es de investigación en estudios de género, interculturalidad y sustentabilidad, y que congrega a tres instituciones de educación superior, a mi propia casa de estudios, mi casa abierta al tiempo de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, también a la unidad Coajimalpa. Veremos materiales producidos por Unidad Coajimalpa, y también al Centro de Estudios de Antropología de las Mujeres del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estas tres instituciones de educación superior nos propusimos justamente producir materiales multimedia, audiovisuales, libros educativos para combatir la desigualdad y en particular combatir la violencia de género desde las aulas, en las calles, en toda la educación. Con el enfoque que me pidieron que diera, que es hablar de la perspectiva de género, y justamente mi trabajo de esta tarde se titula De la perspectiva de género a la equidad laboral. Está dividido en dos partes. La primera parte es una serie de conceptos, teorías, datos e información sobre lo que significa justamente la perspectiva de género, que es una política pública que está en el Programa Nacional de Desarrollo ya, cosa que agradecemos muchísimo todas las mujeres que hemos estado luchando por ello, y que va a beneficiar a toda la humanidad, a México, a los niños, a las niñas, ya, como ya lo podemos ver. Yo hace mucho tiempo que soy profesora de la universidad en la Autónoma Metropolitana. Ahí pues doy una serie de charlas también y participo en muchos proyectos educativos justamente con estos enfoques de género. Muchas gracias. Repito otra vez que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Vamos a ver entonces primero qué es la perspectiva de género. Bueno, pues una definición nos va a decir que la perspectiva de género es una herramienta para medir, conocer, evaluar y rectificar, fíjense bien, las condiciones de los hombres y de las mujeres. Como ya han escuchado ustedes en estas videoconferencias y en otras charlas, pues hay dos géneros y está también las identidades de los transgéneros, pero en realidad pues hay dos géneros, es el masculino y el femenino en este mundo. Entonces la perspectiva de género es una mirada, un punto de vista, una posición, un enfoque respecto justamente de las relaciones entre hombres y mujeres. Y el mandato que tenemos hoy por hoy, quienes estamos interesados, integradas en la sociedad del conocimiento y quienes también somos responsables de transmitir la información y también de educar y apoyar a la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas de este país, tenemos el mandato de transversalizar la perspectiva de género. Estoy segura de que para algunas de ustedes estas palabras son nuevas, aunque la necesidad y los conceptos y el interés sea antiguo. ¿Qué es transversalizar la perspectiva de género? Veremos ahora. Miren, el resultado de esto que estamos necesitando ahora en nuestras clases, que es tomar este enfoque de género, este punto de vista y decidir estas cosas, tiene que ver con lo que se llama en el mundo globalizado el gender mainstream, el enfoque de género que así del cual se habló por primera vez globalmente en la Conferencia de la Mujer de Beijing de 1995, es un intento por reorganizar
¿sí? Por mejorar el desarrollo y la evaluación de los procesos de decisión en todas las áreas de trabajo de una organización. Nuestras escuelas, desde el jardín de niños hasta los postdoctorados y los posgraduados y todo, son organizaciones, organizaciones para la educación. Y el objetivo de inyectar a nuestras organizaciones con la igualdad de género, con la perspectiva de género, con estos procesos de equidad, son justamente incorporar la perspectiva de las relaciones existentes entre los sexos en todos los procesos de decisión y hacer que todos los procesos de decisión tiendan a construir la igualdad de oportunidades. Ya están ustedes dándose cuenta que estoy hablando pues de la terrible desigualdad que vivimos no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, y que a las mujeres nos toca en esta desigualdad la peor parte. Entonces, esta decisión del enfoque de género es enfoque hacia la igualdad. El enfoque que se traduce en gender mainstream es la transversalización de la perspectiva de género. Como les digo, forma parte de los trabajos que llevaron a la Conferencia de la Mujer de Beijing en 1995, 20 años después de la primera Conferencia de la Mujer que se realizó justamente en nuestro país, en 1975. Entonces, nosotros tenemos esta herencia, digamos, de participar con este interés, en este cúmulo de conocimiento. Ahora, déjenme platicarles un poquito, ¿qué es esto de transversalizar? ¿Qué es que algo sea transversal? Pues recuerden que venimos de un proceso educativo en el cual había la tendencia a la especialización, también la tendencia a las cuestiones disciplinares, a segregar y separar el conocimiento en escuelas. Entonces estaba la disciplina, las grandes disciplinas, que es la disciplina humanística, la de ciencias sociales, la de las ciencias puras y duras, las aplicadas. Pero ahora, en este mundo en el que todo está interrelacionado, vamos a ver que hay muchos tópicos que son transversales. A los médicos, a las enfermeras, a los productores de alimentos, a los agricultores, a las maestras, a todos y a todas nos interesa un tema, por ejemplo, como el cambio climático. Ese es un tema también transversal. A todas y a todos nos interesa transversalizar la perspectiva de género porque esta condición de desigualdad afecta a todos en todas las profesiones, en todos los niveles y en todas las organizaciones. Y para transversalizar esta perspectiva de género, este punto de vista que les digo, esta perspectiva, debemos pensar, tender a que atraviese esta preocupación todas las esferas, todos los sectores y todas las actividades. Las nociones de género deben estar presentes en todas las esferas de la vida, para las acciones, tanto como para las decisiones y también pues para la producción de bienes y servicios. Y aquí déjenme hablar de otro concepto también que está detrás de esta perspectiva de género, que tiene que ver con el convertirnos en seres incluyentes. Ser incluyente es estar en contra del sometimiento de voluntades libres. Ser incluyentes es estar en contra de la discriminación. La discriminación la podemos medir cuando existe un trato diferente entre personas, entre seres humanos, y bueno, pues en este caso ya sabrán que existe un trato diferente, por ahí vamos a ver algunas estadísticas entre los hombres y las mujeres, sobre todo pues en el sector productivo, en lo que sería en la vida privada y en la vida pública. Esta desigualdad es un defecto, es un vicio del autoritarismo, es un exceso de la jerarquización. Son abusos del poder que han estado siempre presentes en nuestra historia, porque vamos a pensar si alguna vez fue correcto atrapar hombres y mujeres, niños y niñas que corrían y vivían en África para obligarlos a trabajar en América, ponerlos en esos barcos de ignominia, acostarlos allí y traérselos para acá. ¿Alguna vez fue correcto?
¿Alguna vez fue correcto arrojar indígenas mayas que lloraban y protestaban débilmente mientras los conquistadores las violaban? No fue correcto. Fueron hechos históricos, ¿sí? Actualmente, acosar a alguien en el trabajo, en la comunidad, por ser mujer que trabaja, porque sale de su casa, porque no desea casarse, porque quiere trasladarse a otro país, por eso se le ha de impedir. Esto es cuando las personas no somos incluyentes. Hoy por hoy la sociedad, el conocimiento, la vida misma, las relaciones nos obligan a ser incluyentes. Y es una tarea muy grata descubrir personas diferentes, pero que aportan cosas a nuestra vida. En nuestro país y en las escuelas y entre las maestras que me están escuchando, seguramente hay profesoras y profesores que están en escuelas con niños con capacidades diferentes, y la experiencia de vida con estas personas suele ser de profunda transformación para todos. ¿En qué se basa o cómo empezó esto? Pues hay otra noción aquí contra la que tenemos nosotros que luchar, que hay que superar, que es la división sexual del trabajo. Nos dice Graciela Hierro en un magnífico ensayo que se llama La mujer invisible y el velo de la ignorancia, que escribió hace 10 años, nuestra querida maestra filósofa de la UNAM. Nos dice ella, la división sexual del trabajo se basa en la separación de la experiencia humana en dos mundos: el mundo público, el de la producción, reservado al género masculino, y el privado, de la procreación, al femenino. Y eso ha garantizado la invisibilidad de las mujeres en la historia. ¿Y a qué nos ha llevado esto? Pues a que en el acervo de conocimientos del mundo, cuando se contabilizan las riquezas y los bienes simbólicos o materiales, pues las aportaciones de las mujeres sean ignoradas. Entonces, ¿quién sensatamente, razonablemente, elimina del sector productivo a casi la mitad de los seres productivos? Hay también otra razón que ahora se está estudiando y con una serie de estudios nuevos que tiene que ver con la explicación de por qué hemos llegado a este punto y por qué es momento de cambiarlo. Esto tiene que ver con la epigenética. Con este descubrimiento del DNA, de los genomas y todas estas pues, conceptos acerca de la herencia, estábamos pensando que pues solamente los genes, el ADN y la combinación bioquímica en nuestro cuerpo, ¿verdad?, de la transmisión de la herencia, pues tenía que ver solamente con estos aspectos físicos. Pero la epigenética estudia justamente la transmisión de la herencia de actitudes, de respuestas, incluso de sentimientos, fíjense a lo largo de la historia. Voy a leer solamente una frase muy conocida entre los estudiosos de la epigenética. Dice: hoy sabemos que el aire que respiraron nuestros abuelos, el agua que bebieron o el ambiente psicosocial en que vivieron pudieron afectar también a sus descendientes incluso décadas después. Por eso, en un país como el nuestro, con una historia de una larga tradición de opresión de las mujeres, ¿verdad?, con aquello de que la conquista era la conquista de las mujeres, con aquello de que se trataba de acabar con los varones para tener solamente los vientres y reproducirse. Acá de este lado, pues sabemos que tenemos una carga epigenética digna de estudiar. Vamos a ver pues que existe ahora una nueva cultura de las mujeres y que esta nueva cultura de las mujeres ha llegado pues a trascender tanto que han ocurrido estos cambios en las políticas públicas. La transversalización de la perspectiva de género, les vuelvo a decir, es una política pública, es decir, que pues el Estado, el gobierno, la gobernanza y las organizaciones deben tomarla en cuenta. Es una revolución silenciosa, es un movimiento ilustrado. Esto quiere decir que hay muchísimo conocimiento detrás de ello, hay muchos libros, hay muchas ciencias nuevas, disciplinas nuevas que se ocupan de ello.
y es un movimiento integrador de lo humano. Y todos estos son signos feministas, porque esto tiene un origen en el movimiento feminista de las mujeres. Y también es un reconocimiento de las diferencias. Bueno, para hacer pues un reconocimiento muy digno a nuestras queridas mujeres que nos precedieron, a las grandes maestras que hemos tenido a lo largo de la historia en México, y que, bueno, de las cuales podemos un día hablar también, porque la tradición de ser maestra es una tradición de tipo femenino. Vamos a hablar de estas aportaciones. El sufragio de las mujeres, por ejemplo, en este país, gracias a grandes maestras. El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres también. El reconocimiento de que las mujeres somos diversas, que no hay una mujer ideal. O sea, eso de la mujer ideal pues es una aspiración, pero nosotras somos todas diversas, y nada de que somos las reinas del hogar tampoco, y eso lo sabemos porque estas reinas del hogar andamos siempre trabajando, levantándonos a las 3 de la mañana, haciendo un montón de tareas, ¿verdad? Siempre soportando todo el peso de la casa. No, las mujeres somos diversas, somos diferentes, y esto nos lleva también a reconocer las desigualdades de género y a luchar por una cultura equitativa, una justicia restitutiva. Esto es lo que está detrás de la perspectiva de género, el que queremos que se nos restituya aquello que se nos ha quitado, y también una justicia distributiva, que tiene que ver con que se distribuyan todos los bienes, todos los servicios, y que haya una cultura de la igualdad de oportunidades. Por eso vemos ahora que también hay enfermeros en las carreras de enfermería, también hay puericultores, también esto beneficia a los varones. ¿Para qué es la igualdad de oportunidades? Bueno, la igualdad de oportunidades forma parte de este concepto también del desarrollo sustentable, que es otra política pública, y que el desarrollo sustentable, pues me voy a permitir citar a Madame Brundtland, que ella encabezó las charlas y todo el grupo de trabajo de la ONU en torno a un libro fantástico. Les digo siempre que estamos escribiendo libros, se está produciendo conocimiento, que se llama Nuestro futuro común, en los años 80, que pues estableció las bases para el tipo de desarrollo que debemos seguir. Para cómo vamos a crecer y hasta dónde vamos a expandir en el planeta. Y Madame Brundtland estableció una frase también que nosotros tenemos que repetirla y decirla y hacerla nuestra, que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, aprovechando los recursos sin olvidar las necesidades y los derechos de las generaciones futuras. Es decir, estos son los derechos generacionales. Antes pensábamos que podíamos acabarnos con el planeta, acabar con los recursos, porque este era nuestro momento y ahora hay que extinguirlo todo. Ya no. Tenemos que pensar en el futuro, y esto está relacionado también con esta cultura de igualdad de oportunidades que vamos a dejar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la descendencia de las generaciones futuras, si ahora nos acabamos el agua, si estamos talando los árboles y si no estamos restituyendo estos cambios en esta crisis ecológica, económica y social en la cual parece que el planeta ya no aguanta más y que necesitamos que hacer estos cambios para sustentar la vida en el planeta. Otro concepto que está detrás aquí que me permito compartirles, es un concepto que tiene que ver con la socialización de los seres humanos, con la manera en que establecemos nuestras relaciones, y que tiene que ver con la lengua materna. Las mujeres somos tan importantes que hasta, bueno, que sí nos toca la reproducción, pero esta reproducción incluye también el aspecto cultural y el aspecto espiritual. Por eso tenemos que estar muy contentas, muy orgullosas de ser mujeres. Y estoy hablando de la transmisión de la lengua materna. Esta combinación de genética y cultura que posibilita justamente una comunicación efectiva y relaciones
de sociabilidad, también se favorece el crecimiento del cerebro. Imagínense qué sería de nosotras y de nosotros si no existiera la lengua, que es el vehículo para la socialización del género humano y que también es el vehículo con el cual transmitimos los conocimientos. Ya nos vamos acercando al final de esta exposición teórica. Y quiero citarles a doña Juliana González, otra gran filósofa que tenemos nosotros también, que ustedes pueden encontrar sus libros en internet y también videoconferencias, una gran maestra, en un trabajo que se llama De la materia a la vida y de la vida a la libertad. Y la cito porque lo que nos interesa a todas nosotras justamente es la libertad. ¿Se acuerdan que les hablaba yo de aquellos esclavos y de aquellas mujeres también esclavizadas, nuestras mujeres mayas? Bueno, pues este movimiento feminista, sobre todo, pues tiende hacia la libertad. Y Juliana González hizo una pregunta muy interesante, justamente al cruzar todas estas nuevas ideas y estos nuevos conceptos, en especial el concepto de la epigenética, en el cual pues ya les he explicado que viene ahí en nuestro ADN, poseemos una serie de mensajes, de señales y signos de la historia de los seres humanos. ¿Cuál es el puesto de hoy? ¿Cuál es hoy el puesto del hombre en el cosmos? ¿Qué significan las humillaciones que le han infringido las ciencias, haciéndole saber que no es el centro del universo, ni superior a la naturaleza, que por tanto no puede dominarla y explotarla sin fin, y que ni siquiera es amo de su propia casa, por su psique consciente e inconsciente? La desigualdad. Tenemos que hablar de la desigualdad y eso lo podemos hacer por medio de cifras. Las mujeres somos el 52% del electorado, trabajamos el 67% de las horas laborables, las mexicanas somos el 34% de la población económicamente activa y sin embargo poseemos solo el 1% de los bienes. Y esto es porque nos da por dejar el testamento y permitir que los demás registren a su nombre las casas, los autos, los terrenos. Por eso tenemos que hacer las jornadas notariales e invitar a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, a pedirles a sus mamás, a las abuelas, que por favor declaren ante los notarios y aprovechen estas jornadas para que las escrituras salgan a su nombre. Entonces, el 88% de las mujeres somos madres de familia y trabajamos también fuera de la casa. En fin, por supuesto, las mayores tasas de analfabetismo están también entre las mujeres y cuando hablamos de los mayores de 15 años que no saben leer y escribir, también son la mayoría de mujeres. Entonces, eso nos habla de una desigualdad que a todos los niveles, porque fíjense ustedes también, de cada 10 mujeres profesionistas, 6 eligen trabajar en el sector educativo. Elegimos trabajar en el sector educativo. Somos el 63% de la matrícula escolar. Somos la mayoría que termina las carreras universitarias a tiempo y obtiene los títulos a tiempo. Es decir, comparados con los varones, las mujeres cumplimos. Por eso, en los bancos estamos viendo que hay proyectos para darles créditos a las mujeres porque saben que somos cumplidoras, somos muy organizadas. Sin embargo, a pesar de que, como les dije, 6 de cada 10 mujeres trabajamos en el sector educativo, ocupamos la base de la pirámide. Dirigimos la educación preescolar, pero no hay directoras de institutos de educación superior o media superior, hay muy poquitas, y tampoco tenemos rectoras, ¿no?, comparativamente hablando. Entonces hay que considerar que esto hace que la energía femenina global pues se vea desbalanceada. Por eso, cito a otra gran ideóloga que tenemos, una gran pensadora también de nivel internacional, que es Marcela Lagarde, que dice: gran parte de las energías de mujeres de organizaciones, movimientos e instituciones se destinan al inicio del siglo XXI a crear instituciones, establecer normas, valores y leyes para ilegitimar y desautorizar la desigualdad,
la inequidad y la nefasta violencia contra las mujeres, porque seguimos siendo las que sufrimos mayor violencia de parte de los varones. Hasta en nuestro país hemos tenido que hacer una ley modelo que la han seguido en otros países, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y pues sí, a todas las que nos acercamos a estas cuestiones de las mujeres y a todos los varones también que se acercan a los estudios de género, en algún momento tienen que toparse con el tema de la violencia contra las mujeres. Y ahora les muestro unos ejemplos de cómo es que se invisibiliza el trabajo de las mujeres. Aquí un cartel puesto en la Secretaría de Educación Pública que habla justamente de esta iniciativa maravillosa de educar con perspectiva de género para eliminar roles estereotipos, y encima le han puesto un oficio para que no lo leamos o para que nos acercamos y tengamos que quitar el oficio para ver lo que está detrás. Y es porque el mundo en el cual vivimos es un mundo que ostenta una cultura violenta contra las mujeres. Y entonces en México, pues esta violencia social y esta violencia de género se agudiza. Por eso dice Marcela Lagarde esto: hoy dedicamos gran parte de nuestras energías vitales a nuestro fortalecimiento personal. Tenemos que empezar por esto, maestras, por ser fuertes nosotras, por reconocernos, por reconocer nuestro valor. Y dice doña Marcela Lagarde, porque todas estamos dañadas por vivir en un mundo que coloca a las mujeres bajo dominio. Hoy sabemos que estamos en riesgo. Y esto no solamente lo dice la maestra Marcela Lagarde, todas las mujeres del mundo, y lo dice la ONU, estamos en riesgo, todas. Por eso también nos preparamos para evitarlo y eliminarlo. Y esta es una tarea nuestra, de nosotras que somos educadoras. Por eso les decía yo al principio que estaba muy contenta de que el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación esté emprendiendo esta tarea de compartir el conocimiento por medio de estas videoconferencias. Ahora les cuento qué es lo que tenemos, con qué bagaje, con qué fuerza, con qué acervo vamos a poder lograr estos cambios. Ya les he contado que tenemos pues muchísimo material educativo, todo conocimiento, muchísima ciencia, y también tenemos un rasgo en nuestra identidad de género femenina que es la solidaridad convertida en sororidad. Este acto que estamos haciendo ahora, esto que estamos compartiendo, es un ejercicio de sororidad, de trabajo entre hermanas, de apoyo fraterno entre mujeres. También dice la propia Marcela Lagarde, es notable ver de manera paralela la acción reparadora de unas mujeres con otras, cuando legitiman, apoyan y tratan de manera solidaria, terapéutica y ciudadana a otras mujeres víctimas de la violencia sexual, la guerra, la explotación, el maltrato conyugal y familiar, la discriminación política, la pobreza y la precariedad. Todo eso nos afecta, pero tenemos nuestro interés en el género, la autoestima también, que es el amor a una misma y a lo propio. Hay personas que dicen, ay, eso de la autoestima no existe. Claro que existe. Yo tengo que ser mi mejor amiga. Yo me abrazo y trato de estar siempre en mi centro cuidando mis intereses. Me respeto, fomento la capacidad de acopiar para mí todo lo bueno. Y eso también es lo que tenemos que transmitir a nuestras niñas desde chiquitas en el aula. Acércate a lo bueno y allégatelo. Tenemos que cuidar cuidar vitalmente el propio yo en su integridad corpóreo subjetiva, como ser en el mundo, como mujer o como hombre en el mundo, o
con esta gran variedad de transgéneros, de identidades transgenéricas que tenemos, que algún día habrá oportunidad de que venga una especialista a charlar sobre ello. Recordemos que nosotras estamos aquí, estamos vivas y pues tenemos una misión que hacer, y es una de las misiones más nobles, la de educar. En cualquier lugar del mundo se necesita una maestra. Así es que aquí hay una serie de preguntas que podemos contestar nosotras después para saber si estamos teniendo nuestra autoestima, si estamos cuidándonos, si estamos protegiéndonos. Y bueno, les ofrezco también una imagen del mundo para que vean cómo es que está en contra de nosotros. Este señor que sube las escaleras, pues se le está invitando a subir las escaleras como si no hubiera mujeres. Y luego esta otra que encontré allí en una universidad donde me invitaron, en la cual, pues miren ustedes, una figura masculina, ¿verdad?, utilizando las toallas femeninas. Es un contrasentido, pues sí, esta disparidad, esta invisibilidad de las mujeres es un contrasentido. Empecemos entonces por también adoptar un lenguaje incluyente con un pensamiento incluyente, que se sigue de hacerme la pregunta, una vez que me he cuidado a mí misma, que me he acopiado todos los bienes, que yo estoy bien, ¿qué puedo hacer por los y por las demás? Además de revisar mis condiciones personales, sociales, emocionales y mentales, voy a ver ahora qué puedo hacer por los demás, qué puedo hacer por mis alumnas en cualquier nivel que estén ahí, además de darles el ejemplo, cómo me acerco y cómo les transmito mis ideas con este lenguaje, con este pensamiento incluyente y contra la discriminación. Para eso es necesario tatuarse la mente en femenino y luego en masculino. Pero primero, el feminismo siempre dice, primero las mujeres. Esto también beneficia a los hombres si somos incluyentes, si reconocemos también las diferencias, pero las que estamos en riesgo somos las mujeres. Es cierto que también hay violencia de género ejercida por algunas mujeres en contra de varones, pero la tendencia social es que la violencia de género se ejerce contra las mujeres tendencialmente, pero mayoritariamente, porque si hay la violencia de género, si está en un 93% ejercida por varones contra las mujeres, pues hay un 7% solo de las mujeres violentas que violentan hombres. Entonces, la tendencia social, eso es lo que nos dice. Otro lema que veo por allí, que les comparto mucho, que debemos tener también en nuestros salones de clase, se los muestro aquí, donde no se discrimina a nadie. Hay que fijarnos muy bien cuando entremos a los restaurantes, a los lugares, a los sitios en nuestra propia escuela, que esto quede, que conste ahí. Esta perspectiva de género de la que les hablo no es una graciosa ocurrencia mía, es una toma de decisión que se hace desde, pues primero con el trabajo de base de tantísimas mujeres que lo pedíamos y lo requeríamos en nuestros pequeños grupos de trabajo, hasta las esferas altas del poder, y en particular de lo que nos interesa a nosotros, que es el sector educativo, en el Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Allí se habló de la necesidad de esta perspectiva de las comunidades de enseñanza-aprendizaje con alta orientación social para convertirse en un faro de la región ahí donde nos asentemos. Ahí donde hay una escuela, allí hay un cambio social y un progreso. Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ustedes también lo pueden encontrar en internet, proporciona muchísimos materiales para la perspectiva de género. Aquí les muestro un ejemplo también de la necesidad que hay en todo el mundo de todos de trabajar en contra de la discriminación y en contra del acoso. Este es un mensaje que encontré en una universidad de Canadá que me interesa muchísimo traerlo para acá, porque solemos pensar
que solamente aquí tenemos estos problemas. No, en otros países, en todos los países del mundo, como les digo, revisen ustedes las cifras de la ONU, las mujeres corremos riesgo. Hemos constituido un Observatorio Nacional de Violencia en las Relaciones entre Hombres y Mujeres en las universidades, que aquí se los presento también. Y bueno, esto lo hemos hecho porque las mujeres somos curiosas y esa es una virtud en el mundo del conocimiento. Justamente por ser curioso, pues, y por ser curiosas que se han logrado tantos descubrimientos, y observar primero, es la primera actividad del quehacer científico. Este observatorio se dedica a eso, a ver qué es lo que pasa y luego a registrarlo. Les muestro un ejemplo de mi propia universidad, que tuve ocasión también de comentarlo, incluso en la rectoría, cuando nombraron a la doctora Patricia Emilia, en el comunicado oficial dice que la nombran a la doctora Patricia para ocupar el cargo de rector de la unidad Xochimilco. Entonces, ¿cómo es posible? La doctora Patricia es una gran científica y bueno, tuvieron que echar para atrás y cambiar toda esta, pues los carteles y los pósters, incluso los protocolos, para integrar el femenino. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Qué buscar? Un compromiso ético es el que tenemos que hacer, y un compromiso ético es la elección de un modo de existencia, de un proyecto de vida, que cada quien reflexione para determinar qué quiere hacer con su vida, con el trabajo y más allá de él, y estos nuevos conocimientos que nos traen las videoconferencias, y que cada una gestione su perspectiva de género para poder crear riqueza y compartirla. Bueno, en esta segunda parte de la conferencia, como les tenía prometido, vamos a hablar de las acciones para instalar la perspectiva de género en las instituciones de educación, sea superior o no, en las organizaciones de cultura y ciencia, tecnología e información, porque esos somos, esas son las escuelas, son organizaciones de cultura, ciencia, tecnología e información. Entonces vamos a empezar por reconocer un poquito nuestra historia y la historia de las mujeres en México y nuestro lugar como maestras, como docentes, como profesoras en esa historia. Tenemos que pensar en nosotros como parte del colectivo Mujeres, saber qué han hecho las mujeres como grupo social en los últimos tiempos. Yo estoy aquí trabajando con un grupo de mujeres que ya se ve que están haciendo muchísimas cosas. Estoy segura de que cada uno de ustedes en sus lugares, en sus regiones, en sus escuelas, van a encontrar mujeres destacadas, mujeres trabajadoras que se acercaron, que constituyeron grupos, que a lo mejor hicieron organizaciones de tertulias o se reunían en torno a las radios, en fin, y empezaron a hacer todos estos proyectos de historia contributiva, empezaron a contribuir al desarrollo de las comunidades. Sin embargo, tendremos que reconocer ahora dónde están los archivos, los registros, las enciclopedias de la vida, las contribuciones, los méritos. Estas son una serie de preguntas que nos hacemos nosotras cuando iniciamos la vida pública. ¿Quién viene detrás de mí? ¿Quién me apoya? ¿Cuál es mi modelo? Entonces podemos empezar por aceptar nuestros modelos, ver lo que tenemos y construirlas nosotras mismas, y también en el salón de clases favorecer la historia de las mujeres, la historia y la contribución, no solamente de las heroínas, no solamente de doña Josefa, no solamente de doña Gertrudis de Bocanegra, las mujeres que han participado junto a los varones en los grandes proyectos políticos del país, sino las mujeres que en nuestra comunidad tienen empresas, tienen organizaciones o se interesan pues por promover el desarrollo. Porque fíjense que lo que sí hay son evidencias discursivas de lo masculino. Está hasta el Museo del Hombre, ¿verdad? Hay diccionarios, enciclopedias, archivos, hay las comunidades, las asociaciones, todo en masculino, como si las mujeres no existieran, como si no pudiéramos hablar. Y claro que podemos hablar. Entonces recuperen su historia, recuperen la noticia de las directoras anteriores, la noticia de las decisiones de las maestras, eso y maestros que nos precedieron,
pero primero las maestras, luego también podemos seguir los ejemplos masculinos. ¿Para qué? Para poder ser dueñas de nosotras mismas, para poder apropiarnos de esta herencia que nos han dejado, ampliar nuestros espacios de actuación, para determinar nosotras la validez y la justicia de las decisiones, porque si nos afincamos en una tradición y podemos ver la continuidad en el tiempo, entonces podemos tomar decisiones hacia el futuro, pues qué es lo que nos interesa ahora. Y también podemos constituir grupos de mujeres en intercambio, que intercambiemos todos los tipos de riquezas y acervos que tenemos, no nada más el dinero, sino los conocimientos, los bienes, los servicios, lo que hacemos cuando estamos en nuestra casa, que sucede algo, llama a la vecina, entra, ¿quién me puede prestar esto? ¿Cómo intercambiamos? Y esto para combatir esta voracidad mercantil de nuestro mundo que no reconoce límite alguno. Entonces, esto de recuperar nuestra herencia, participando en las discusiones, aprendiendo de la experiencia, reforzando unos modos de existencia diversa del que conocemos. Es que así como fue tu abuela, tu madre, así tienes que ser tú. Pues no necesariamente. Vamos a ver qué hizo aquella tía, vamos a ver qué hizo aquella amiga y cómo voy a encontrar yo, ampliar esta existencia mía, constituyéndome mi vida con el diálogo y la reflexividad. Por eso son muy importantes los grupos de mujeres, por eso a mí me encanta platicar con ustedes ahora y así construirnos como personas dignas de caminar por esta tierra. Si nosotros revisamos en nuestra historia, si le preguntamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestras madres, vamos a ver que en el pasado siempre hubo alguna tía, alguna hermana, alguna prima que desapareció. Este tema de las desaparecidas está en todo el mundo. Se casó y se la llevó, pasaba por acá, se fue, siguió y nadie la rescató. Entonces, esto es construir nuestros lazos de solidaridad y construir también nuestras defensas de la vida. Aquí les presento una página en donde ustedes pueden encontrar más información sobre esto, cómo construir la paridad y cómo favorecer la igualdad de género, cómo visibilizar a las mujeres y su obra. Y este es un modo de pensamiento, una perspectiva y una toma de posición, me cambio de acá para ponerme acá y entonces visibilizo a las mujeres y primero las nombro. Yo no sé si se acuerden, pero en las primeras listas escolares en las que yo trabajé, que tengo 40 años de ser maestra o más, ya no quiero ni decir cuántos años, porque tenía 17 años cuando empecé a trabajar como maestra, primero venían los varones, los niños y luego las niñas en las listas, ¿se acuerdan? Nos tardamos años, yo creo que fue hasta los años 80 cuando aquello cambió y ahora ya estamos integrados, pero primero ellos y luego nosotras. Bueno, ahora nada de eso. Ahora vamos a empezar, siempre que hagamos nuestras estadísticas y nuestros conteos, vamos a hacer estadísticas desagregadas por sexo. Es decir, cuántos hombres necesitan esto, cuántas mujeres necesitan aquello, cuántos alumnos tengo con debilidad visual, cuántas alumnas tengo, no nada más contabilizarlas a todas, sino todo desagregado por sexo. Eso va a permitir visibilizar a las mujeres. Hay indicadores de género clave para los gobiernos, para todos los niveles de gobierno y para todas las tareas de la organización. Busquen estos indicadores de género y esta es una invitación para las maestras, para las directoras de escuela, porque hay toda la publicación está en internet. Tenemos muchos años de estar trabajando muchas mujeres para estos indicadores de género clave. Empecemos también con las prácticas incluyentes, con el lenguaje incluyente. Ahora yo me he atrevido a cambiar el nombre del sindicato llamándolo de trabajadores y trabajadoras y espero que en algún momento se pueda lograr esto porque es necesario visibilizar a las mujeres y es necesario darnos nuestro lugar. Hombres y mujeres, alumnos y alumnas, doctores y doctoras, rectores y rectoras, arquitectas y arquitectos,
ingenieras e ingenieros, porque luego muchas estudiantes mías se presentan mujeres y me dicen, es que yo soy ingeniero civil. Digo, ay, bueno, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Tenemos también que revisar nuestros manuales de estilo y nuestros procedimientos, los títulos, los certificados, los diplomas, y sobre todo cambiar los documentos en masculino cuando la portadora es mujer. Estamos obligadas a ello, no es que sea una graciosa concesión, es que es una política pública y está en las leyes. Y si no nos acercamos a las leyes, entonces la norma es la que decide en los momentos más importantes de la vida. Así es que hay que aprendernos todo esto y hacerlo, ¿no? Y bueno, a Elena Poniatowska le dieron el título de doctor honoris causa. Ella podría ser doctora honoris causa, ¿verdad? Se moría de la risa ella. Y yo estaba muy enojada porque le tenían que haber puesto doctora. Y las alumnas, ¿no? Bueno, aumentar la participación de las mujeres en la ciencia, la tecnología y la información, asegurarse de que haya lugares para ellas en todos los niveles de la organización, no solamente en la base de la pirámide. Un equilibrio de género muy importante también, esa es otra política pública y hay una mesa de trabajo en la Asamblea, en la Cámara de Senadores y Diputados, que siempre está reflexionando sobre la conciliación vida familiar y trabajo. Hay que revisar la asignación de trabajo por sexo y buscar el equilibrio de géneros. ¿Por qué siempre las mujeres o que las mujeres se encarguen de la comida cuando vayamos a tener convenciones o congresos? A lo mejor hay señores que lo hacen mejor que nosotras y que lo saben desarrollar muy bien y nosotras podemos hacer otras cosas. ¿Por qué nos hemos de encargar siempre del café, por ejemplo, o de las tostadas o las quesadillas? ¿Por qué siempre nosotras? Eso también tiene que ver con acercarnos a un trabajo libre de riesgo. En todos los casos debemos de tener políticas para resguardar la seguridad y la salud de las mujeres. Piensen ustedes en las escuelas que están cercanas a sitios de riesgo, a lugares contaminados, como las minas abandonadas, por ejemplo, a ciertos sitios, ¿no? Tenemos que tener estas políticas para impulsar la docencia con óptica de género y establecer nuevas relaciones profesionales. Les menciono el caso que nos ha llegado a la Academia Nacional de la Mujer, en que un grupo de enfermeras en la Asociación de Enfermeras se nos acercaron para contarnos que en los hospitales de provincia las secuestran a las enfermeras y se las llevan a tratar enfermos en las rancherías y ahí las tienen 4 o 5 días y luego ya las regresan. ¿Por qué? Ya tienen miedo las compañeras enfermeras. ¿Qué se puede hacer? Pues el lugar veía aquello con cierta complacencia. Bueno, no les pasa nada, se las llevan para allá, para hasta allá. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a pasar eso? Entonces, trabajo libre de riesgo para las mujeres. También tenemos que ver la multi y la transdisciplina, de la cual yo ya les hablaba también a la hora de la transversalización de la perspectiva de género, porque temas como este atraviesan todas las disciplinas. Equipos paritarios de trabajo, con objetos de conocimiento y problemas de investigación y oportunidades para la innovación o para la producción de materiales educativos con óptica de género. Por ejemplo, aquí habría que apoyar la investigación médica para atender problemas de salud de las mujeres o favorecer proyectos contra la condición femenina de opresión o marginación o pobreza. Créanme que hay muchísimas oportunidades, hay muchísimas puertas abiertas en estas políticas públicas en nuestro gobierno, en el Estado, digamos, que es en el que no nada más es el gobierno, sino que es la organización, las sociedades civiles organizadas, los ciudadanos y todo para hacerlo. Entonces tenemos que acercarnos a esto. Otra tarea que tenemos que hacer en algún momento dado para transversalizar la perspectiva de género es un diagnóstico sobre el ambiente organizacional.
¿Qué pasa en mi salón de clase? ¿Qué pasa en mi escuela? Tenemos que acostumbrarnos a hacer una reflexión constante sobre la propia práctica docente, pero no nada más sobre mi práctica docente, sino en general sobre el ambiente de trabajo, sobre a lo que tengo acceso, a lo que puedo hacer, ¿sí? Y este enfoque debe ser en la igualdad, el diagnóstico debe tener un enfoque en la equidad de género y en la igualdad de oportunidades. Invitar a las mujeres prestadoras o tomadoras de servicio a expresarse sobre los problemas y conflictos en todos los niveles, preguntarle a todas qué te pasa, qué necesitas, cómo podrías hacer mejor tu trabajo. Eso es hacer un diagnóstico. Y después de esto, tendríamos que estar haciendo en nuestras organizaciones grupos de trabajo y comités para la equidad de género. Y podemos revisar todos los fondos para solicitar, para solicitar no solamente del gobierno, sino de otras entidades para construir estos grupos de trabajo y para favorecer los comités para la equidad de género. Con ello nos vamos a acercar a otro tema muy interesante que es la accesibilidad. ¿Qué estamos haciendo por las personas que no tienen o que tienen capacidades diferentes o, como se decía antes, discapacitados? ¿Qué vamos a hacer con estas personas de capacidades diferentes y con las personas sexualmente y genéricamente diversas? Que ya tenemos pendiente esta charla, ya estoy pensando quién puede venir a hablar de las identidades de géneros, de los transgéneros y cómo tocar estos temas. Hay que atender también la diversidad étnica y la condición socioeconómica. Todo esto de la igualdad de oportunidades que combate la desigualdad, el desequilibrio social, tiene que ver entonces con condiciones socioeconómicas. Otra de las acciones es, una vez que hayamos hecho un diagnóstico, podemos establecer campañas educativas y de orientación para combatir el sexismo, la misoginia, la homofobia. Y para esto también hay una serie de materiales en Internet a los cuales ustedes van a poder tener acceso para tener plantillas, cartillas, hasta juegos didácticos en el salón de clases para combatir, les repito, el sexismo, la misoginia, la homofobia, etc. Existe también una norma mexicana, una norma oficial mexicana a la cual las escuelas se pueden acoger. Hay varias organizaciones de la Secretaría de Educación Pública que cumplen con los requisitos para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre hombres y mujeres, que es la norma R025 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social originalmente, pero que ahora la Secretaría de Economía también la ha adoptado. Y las áreas de la Secretaría de Educación Pública están ya certificadas con este modelo para la equidad de género, que es un modelo desarrollado desde mujeres y también con el modelo de CONAPRED en contra de la discriminación. Si es muy grande la idea o la tarea de llegar a la certificación, cuando menos podemos leer esta norma, familiarizarnos con lo que dice, conocerla y saber, porque en algún momento nos puede ayudar. Normalmente nos enteramos de la discriminación cuando somos discriminadas, pero ¿a quién hemos discriminado nosotros sin saber? ¿Sí? Entonces, esta norma nos orienta muchísimo y nos acerca también a enfrentar el grave problema de la violencia de género, porque con ello se favorece el acceso de las mujeres a la justicia, a la hora en que nosotros conocemos nuestros derechos, sabemos a dónde acudir, podemos tener las medidas de protección, el acompañamiento, la representación jurídica y en su caso la reparación del daño. Toda institución de educación, superior o no, debe cumplir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Acuérdense que hay centros de justicia, están ya proliferando por todo el país y son un modelo.
y estos modelos los están siguiendo otros países. Y a veces me pregunto, ¿y nosotras que tenemos esta riqueza, por qué no la usamos? Y al hablar del tema de la violencia y estando yo en un ambiente educativo, que quiero que llegue a ser equitativo algún día, tengo que hablar de la violencia laboral y docente. En el capítulo 2, el artículo 10 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla de esto. La violencia laboral y docente se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral docente, que esas somos nosotros, o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. ¿Ven por qué es importante trabajar en favor de la igualdad y construir la equidad? Y sigue diciendo la ley, puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. Entonces tenemos esta ley también que encuadra perfectamente en estas necesidades de cultura de seguridad pública con perspectiva de género. También aquí está otra norma oficial, esta de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud, la NOM 046, con acciones, marca aquí las acciones de sensibilización, los mecanismos para denunciar abusos y una campaña permanente contra el acoso sexual y el hostigamiento laboral en ambientes docentes. La norma se llama Criterios para la prevención y atención de la violencia familiar, sexual contra las mujeres. Les recuerdo, y ya me estoy acercando a terminar mi charla, en esta planeación para el desarrollo hay algo muy importante. Ustedes saben que nosotros tenemos siempre un Plan Nacional de Desarrollo. Revisen el Plan Nacional de Desarrollo actual, porque tiene allí también material, datos, informes, para que nosotros podamos decir, estoy en lo correcto a la hora de pedir la perspectiva de género. Y además, ahí hay un mandato sobre la presupuestación sensible al género o con perspectiva de género. O sea, los presupuestos, el dinero, el gasto público tiene que planearse con perspectiva de género. Y aquí dice también una mujer escritora muy interesante, una economista, dice, más allá de sumas etiquetadas para los proyectos de mujeres, el presupuesto con perspectiva de género persigue como objetivos generales mejorar la posición de las mujeres y la equidad entre los géneros. En el caso nuestro de lo laboral, a la hora de repartir las becas, a la hora de favorecer los cursos de actualización, a la hora de asignar los viajes de trabajo, ¿a quién se los van a dar? Si nosotros no las pedimos y si decimos yo no puedo porque tengo que quedarme aquí cuidando esto, cuidando aquello, pues no nos lo van a dar. Nosotros tenemos que ir a pedirlos y tenemos que ver que se estén haciendo estos presupuestos, como les digo, con perspectiva de género. Aquí, por ejemplo, mejorar la adjudicación de los recursos a las mujeres, apoyar en la macroeconomía la incorporación de la perspectiva de género, porque si no, hay, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, los gobiernos delegacionales emiten comunicados para que los vecinos soliciten recursos para mejorar las calles, las banquetas, y a veces esos fondos no se utilizan, no se piden. Entonces ustedes acérquense a sus escuelas y vean la manera de allegarse los fondos para estos presupuestos con óptica de género. Fortalecer la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas económicas y luego realizar un seguimiento del gasto público respecto a los cuestionamientos, a los compromisos en cuestiones de género y de desarrollo. El objetivo general de esta unidad para la perspectiva de género, así debería llamarse algún
alguna oficina o alguna reunión o grupo de trabajo. Es unidad para la perspectiva de género en cada escuela. El objetivo general es abrir un espacio de diálogo para un grupo de trabajo interdisciplinario en estudios de género, con la finalidad de, mediante el conocimiento y la educación para la paz, incluir mujeres en todos los aspectos de la vida escolar. Entonces, este es el objetivo. Y bueno, aquí ya les enumero yo cómo se pueden enriquecer estos estudios de género, cómo puede abrirse un diálogo social en las escuelas, que lo podemos tener también en nuestras clases a todos los niveles. Siempre hago una reflexión en mis grupos de estudiantes sobre la lengua materna y les pregunto siempre cómo obtuvieron ellos la lengua materna, cómo es la capacidad verbal de sus madres o sus abuelas o quien haya hecho la función de transmitir la lengua materna, de qué hablan cuando están con sus familias. Y bueno, pues les proporciono juegos comunicativos para que ellos también, cuando estén en su casa, pues puedan platicar con los papás, platicar con los abuelos, abrir este diálogo social. Dar voz y espacio público a las mujeres y a sus ideas, intereses y necesidades. Y a los hombres que se interesen en las necesidades de las mujeres, las ideas de las mujeres, ¿verdad? Aquí es, como les digo, primero las mujeres y luego los señores. ¿Por qué? Pues porque está así el desequilibrio entre hombres y mujeres y entonces, pues ahora tenemos que tener una etapa así para después poder llegar a esto, ¿sí? Porque si los señores siempre tienen la voz cantante, siguen teniendo la voz cantante, pues nosotros ¿cuándo vamos a subir? ¿Sí? No. Tiene que hacerse esto y luego ya vamos a ocupar nuestro lugar cada uno. Promover en las escuelas y en nuestras instituciones la docencia con óptica de género, las leyes y reglamentos para la vida libre de violencia, contribuir a la narrativa contemporánea y a los debates actuales con el registro material o digital de los diálogos en el seminario, la unidad o en el grupo que ustedes hagan. Construir la propia historia de cada escuela, la biblioteca de cada escuela, con óptica de género. Aquí vienen también esta noticia sobre el lenguaje incluyente y pensamiento incluyente. ¿Qué puedo hacer por los y los demás? Recuerden, ser un nodo en la inmensa red de seres vivos en el planeta. Vivir como si todas y todos somos iguales en los derechos, pero reconocer las diferencias, las condiciones personales, las sociales, las emocionales, las espirituales, las mentales, que son desiguales. Recuerden, señor y señora, niño y niña, maestro, maestra, universitaria, universitario. Porque al ser incluyente me ocupo de mi desarrollo y del desarrollo de todas y todos. Muchas gracias por permitirme intercambiar estas ideas con ustedes. Ahora me voy a permitir cerrar la charla con el Decálogo del Maestro, escrito por la gran maestra de América que fue Gabriela Mistral. Como les digo, tenemos una rica herencia, un acervo, venimos de un linaje de grandes maestras, nosotras las mexicanas. Y he aquí unas palabras de nuestra querida maestra de América, Gabriela Mistral, que desde Chile vino a México y que pues nos pasó una gran tradición. Maestro, ama. Si no puedes amar mucho, no enseñes a la niñez. Simplifica. Saber es simplificar sin quitar esencia. Insiste. Repite como a la naturaleza. Repite las especies hasta alcanzar la perfección. Enseña con intención de hermosura, porque la hermosura es madre. Maestro, sé fervoroso. Para encender lámparas basta llevar fuego en el corazón. Vivifica tu clase. Cada lección ha de ser viva como un ser. Acuérdate de que tu oficio no es mercancía, sino oficio divino. Acuérdate,
para dar hay que tener mucho. Antes de dictar tu lección cotidiana, mira tu corazón y ve si está puro. Piensa en que Dios se ha puesto a crear ya el mundo de mañana. Muchas gracias.